Esta noche quiero hablar sobre la regeneración. El miércoles pasado hablamos sobre Nicodemo, el nuevo nacimiento, y ahora quiero culminar acerca sobre la regeneración, que es el nuevo nacimiento. Pero vamos a ver cómo es el desarrollo bíblico y la aplicación de este punto, ¿sí? Así que una vez más vamos a usar bastante la Biblia para que podamos ser convencidos por la Escritura más que nada. Sé que son temas que a veces los que están llegando hace poquito o los que vienen por primera vez a lo mejor puede traer en algún punto algunas confusiones o algo que yo no lo había entendido así. Y siempre es bueno estar abiertos a que la palabra sea la que nos convenza a través del Espíritu Santo, porque a veces nosotros hemos edificado fortalezas y pensamientos altos y que cuando encontramos una palabra o una doctrina que a lo mejor golpea fuerte con esa manera de pensar, obviamente y naturalmente produce crisis, ¿sí? Me lo pasó muchas veces a mí y a varios que estamos aquí, entonces por lo menos es bueno eso, ¿sí? Es bueno. Un cadáver no le hace cosquilla, no se ríe si le hacemos cosquilla, ¿no es cierto? Así que si una persona siente el impacto, es porque hay vida allí, ¿eh? Ahora deje que el Señor le vaya convenciendo. ¿Qué es la regeneración? El significado de la palabra regeneración es volver a generar algo, volver a darle vida a algo, y es la conjugación de la palabra generar o género, ¿sí? Por eso es que fuimos nosotros generados por Dios y al pecar fuimos degenerados por el pecado y ahora el Espíritu Santo nos regenera, ¿sí? Volvemos otra vez a una vida espiritual original que Dios así nos quiere. Entonces necesitamos nosotros saber que esta palabra en sí misma aparece en el Nuevo Testamento como la frase que hemos visto el miércoles pasado sobre nacer de nuevo. Esto lo dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, que es necesario nacer de nuevo. Esto tiene una interpretación espiritual que quiere decir nacer de arriba, ¿sí? O nacer del Espíritu. Eso significa la palabra nacer de nuevo. Y hemos visto como una necesidad. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de carne, Jesús dijo, es carne. Y Dios es espíritu. Y para nosotros poder amar a Dios, obedecer a Dios, adorar a Dios, conocer a Dios, no es posible en la carne. Necesitamos nosotros nacer del Espíritu para tener una vida espiritual en que podamos relacionarnos. Entonces, es necesario que estas cosas las sepamos. ¿Es posible que dentro de una iglesia local hayan personas regeneradas y aún todavía no regeneradas? Sí, claro que es posible. Claramente hay personas que han experimentado la obra salvífica del Señor y la obra transformadora del Espíritu Santo. Muchos de los que están aquí se deben acordar lo que eran antes. Y a lo mejor hasta no quieren ni acordarse, ¿sí? O probablemente le causa vergüenza o también gozo de saber que ya no son esas personas que eran antes. Quizás otras personas a lo mejor están en el proceso y siendo atraídos y seducidos por el Señor para experimentar un nuevo nacimiento. Y otras personas simplemente están atraídas por lo que sería el modo de vivir cristiano, la religión cristiana, el estilo de vida. Hay muchas cosas que las iglesias cristianas tienen como favorable. Por lo general es un ambiente familiar, es un ambiente sano, es saludable, uno puede tener amistades diferentes, ¿sí? Es cuestión de que ustedes se pongan a ver. Hoy en día tenemos los grupos en WhatsApp, ¿no? Entonces uno tiene sus grupos de WhatsApp de la iglesia y los grupos de WhatsApp de los compañeros del secundario, por ejemplo.
Y yo creo que es simplemente darse cuenta, mamita querida, uno dice, ¿qué hago? ¿Abandono el grupo o no abandono el grupo? Porque no soporta las cosas que se publican y las cosas que están. Entonces, claramente, la iglesia ofrece a muchas personas algo distinto, ¿sí? Ambiente cordial, familiar, amistades sinceras, genuinas, ¿sí? Cosas que en el mundo no se ve. No estoy diciendo con esto de que la iglesia local es perfecta, tiene sus cosas como cualquier institución aquí en la tierra, pero no podemos negar de que muchas personas son atraídas porque les gusta cómo se vive en una iglesia evangélica, ¿sí? Entonces, es posible de que dentro de la iglesia hayan personas convertidas y otras personas simplemente convencidas, ¿sí? Hayan personas transformadas y otras personas amoldadas. Entonces, la idea de aprender la regeneración es para continuar o culminar de lo que la salvación en 3 etapas venimos aprendiendo. ¿Se acuerda cuál era la primera etapa? La salvación planificada. ¿Por quién? Por Dios el Padre. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. No tenemos un Dios que improvisa nada. No hay cosas libradas al azar. Todas las cosas están predeterminadas y preordenadas desde antes de la fundación del mundo. El Salmo 139, versículo 16 dice, en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. O sea, todas las cosas las sabe Dios, Él es el creador. Pero principalmente la salvación es algo planificado, no es un plan B. Por culpa de Adán que pecó, entonces Dios se rascó la cabeza y dijo, ¿qué hago ahora? Entonces voy a tener que ver qué hago para salvar la humanidad. No es así. Es algo planificado. Incluso la caída estaba preordenada y preestablecida en la soberanía de Dios. Y yo sé que cuando digo eso, sacude el primer pensamiento. ¿Cómo Dios hizo esto? Bueno, no hay mucho tiempo para ver, pero hay muchos textos en la Biblia. Entre tanto dice, yo soy el que creo el bien y la adversidad, ¿sí? O sea, hay cosas que a veces no la queremos leer en la Biblia porque me produce crisis. Amós dice, no hay algún mal en la ciudad que no lo haya hecho yo, dice Dios. Es difícil. Pero, ¿qué quiere que usted sea salvado por el Dios de la Biblia o el Dios de su imaginación? Ahí está la diferencia, porque cuando dice la palabra no te harás imagen ni ninguna semejanza, al primero que idolatramos es al Dios que nosotros nos hemos imaginado o que la religión nos hizo imaginar, pero no al Dios de la Biblia. Cuando empezamos a conocer al Dios de la Biblia y empezamos a ver los atributos de Dios, muchos empiezan a tener crisis porque dice, ese no es el Dios que yo conocía. Y por esa razón necesitamos entender que la planificación es claramente una obra de Dios Padre, planificada, decretada y preordenada desde antes de la fundación del mundo. El Padre sabe a quiénes va a salvar. Ni uno más, ni uno de menos. Nadie quita y nadie saca. Eso dice Eclesiastés, capítulo 3. El hombre no llega a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. Por esa razón es que esa salvación planificada tenía que ser consumada, tenía que ser lograda. Y ese plan de Dios había establecido de que el Cordero sea inmolado. Por eso es que dice Apocalipsis que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y Cristo fue el que se encarnó y vino a este mundo para obedecer lo planificado del Padre, para poder cumplir con el Padre. Él lo dijo reiteradas veces mientras estaba aquí en la tierra, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús vino a este mundo a consumar la obra que el Padre le había encomendado, dar su vida. Él dijo, ustedes no me quitan la vida, yo vine a dar la vida. Por esa razón es que Cristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es, y habiendo dicho esto, entregó el Espíritu al Padre y cumplió con la salvación. O sea que la salvación planificada fue lograda por Cristo en la cruz del Calvario. Pero la obra del Espíritu Santo es lo que venimos viendo estos miércoles,
que es la aplicación de la salvación. Es la aplicación de la salvación. ¿Quiénes son los que reciben la salvación? ¿Quiénes son los que son nacidos de nuevo? Justamente a quienes el Espíritu Santo selló desde antes de la fundación del mundo en el acto electivo del Padre para salvación. Entonces, la regeneración es una obra del Espíritu Santo, de hacer que un pecador que nació muerto en sus delitos y pecados, nazca por segunda vez, pero no de la carne, sino esta vez del Espíritu, sin ningún tipo de culpabilidad del pecado, porque es nacido de Dios. Así que esta razón es que nosotros vemos de que hay algo que nosotros vamos a ir viendo, que la regeneración como obra del Espíritu Santo se aplica a través de los siguientes medios. ¿Cuáles son los medios de la regeneración? Yo voy a leer una frase y voy a desglosarla con los textos. Los medios de la regeneración quiere decir que Dios regenera de acuerdo a su voluntad, a través del Espíritu Santo, cuando una persona cree en el Evangelio que se revela en la palabra de Dios. Vamos a ver esta frase desglosada con textos bíblicos para que veamos que la Biblia habla de esto. La regeneración es de Dios. Dios regenera. Y esto dice Juan capítulo 1, versículo 13. ¿Alguien quiere leerlo? A ver si me ayudan algunos con los textos bíblicos. Juan capítulo 1, versículo 13. ¿Quién lo tiene? Léalo fuerte, así vamos rápido. Juan 1:13. Dice que somos engendrados de Dios. Por lo tanto, esto nace en la voluntad del Padre. Por eso es que somos regenerados por Dios, de acuerdo a su voluntad. Santiago 1:18. Santiago 1:18. De acuerdo a su voluntad. Quien lo tenga lo lee fuerte. Santiago 1:18. Ajá, no es nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. El Padre, Dios, es el que regenera a través de su voluntad. O sea que Él quiso salvarte. ¿Cuánto dicen amén? Él quiso salvarte. ¿Qué más vemos nosotros? De que Dios regenera de acuerdo a su voluntad, pero a través del Espíritu Santo. Juan 3:5. Este es lo que Jesús le decía a Nicodemo. Juan 3:5. Dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, Dios regenera de acuerdo a su voluntad a través del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando una persona, un pecador, cree. Juan 1:12, ¿qué dice allí? Mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. ¿Quiénes son los que van a creer? Los que van a escuchar eficazmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como dice 1 Pedro 1:23. El Evangelio revela la obra de Cristo y es hecha a través de la palabra de Dios. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. ¿Quién lo tiene? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. O sea que si nosotros tenemos que decir, la obra de la regeneración es nacer de nuevo, la obra que aplica el Espíritu Santo. ¿Cómo se da esto? Dios es el que regenera según su voluntad,
por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que creen, ¿qué cosa? En el Evangelio revelado en su palabra. En otras palabras, necesita un pecador oír el Evangelio de Jesucristo que está en la palabra. Porque hay muchos evangelios que se predican en el mundo, pero no todos esos evangelios son de la palabra. Por esa razón es que un pecador necesita oír lo que tiene poder. Y el evangelio que dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, es el evangelio según su palabra. Por eso, mis amados hermanos, necesitamos todos entender esto, que quisiéramos nosotros que muchos amigos, familiares, parientes se salven. Anhelamos que se salven y oramos pidiendo que se salve. Y está bien orar, pero el medio que Dios en su voluntad ha establecido de que un pecador puede ser renacido es a través de la palabra de Dios, el evangelio de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros queremos que una persona se convierta consolándola o animándola o diciéndole que ya va a pasar sus problemas o tal vez presentándole a Jesucristo como un salvavidas cuando se está ahogando en el mar? El evangelio de Jesucristo está expresado en la palabra de Dios y la persona necesita oír la palabra de Dios. ¿Cuántos que están de acuerdo con esto? Que el pecador necesita oír la palabra de Dios. 5 nada más, ¿todos están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Muy bien, Pablo hizo una pregunta. ¿Estamos todos de acuerdo que el pecador necesita oír la palabra de Dios? Bueno, entonces, ¿por qué todavía no se salvan? Porque no oyen. ¿Y por qué no oyen? Porque no hay quien les predique. Entonces pareciera de que nosotros que queremos, estamos tan interesados de que mis amigos, mis parientes se salven. La pregunta es, ¿cuánto yo le estoy predicando de Cristo? Pero no en la predicación del Dios que yo me imaginé en algún momento, sino el Dios de la Biblia. ¿Cuántos de esas personas han escuchado el verdadero evangelio de la Escritura? El evangelio que claramente glorifica a Jesucristo. Así que por eso, mis hermanos, la regeneración es una obra del Espíritu Santo aplicada en el corazón del pecador, porque Dios regenera de acuerdo a su voluntad a través del Espíritu Santo cuando la persona cree en el Evangelio que revela la palabra de Dios. Así que la relación del Evangelio y la regeneración está relacionada claramente con la fe. Porque ¿qué necesita una persona para creer? Es fe. ¿Sí o no? Muy bien. De acuerdo a la reforma o al evangelio predicado a través de las doctrinas de la gracia que las iglesias reformadas creemos y aceptamos, la relación de la regeneración y la fe es una cuestión de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una persona que está muerta en delitos y pecados, si yo la llamo por el evangelio, no va a responder eficazmente si no obra primero la regeneración. O sea, hablamos más entendible. Nunca iba a salir Lázaro de la tumba al oír la voz del Señor, al decirle sal fuera, si primero no recibía la vida. Porque Lázaro estaba muerto. Cuando Jesús le dijo, Lázaro, cuando él mencionó su nombre, Lázaro recibió vida. Y cuando Jesús le dijo, sal fuera, Lázaro escuchó el llamado y él, obedeciendo a ese llamado de su voluntad, salió. Eso quiere decir de que una persona, si no recibe la nueva vida en Cristo, no puede tener la fe para responder y creer. Ahora, no es una cuestión cronológica, sino más bien simultánea. ¿Qué quiere decir con esto, mis hermanos? De que nosotros nos podemos acomodar de acuerdo a que esto va primero y esto va después. Yo creo que cuando Dios regenera, da vida a una persona, hace que esa persona tenga la fe para creer. ¿Por qué? Porque el fruto de la regeneración es justamente la respuesta eficaz al llamado del Evangelio. Así que
para esto tenemos que quedar bien en claro de que no toda la fe es la misma fe. ¿Por qué? La Biblia dice que aún los demonios también creen y no es una fe salvífica. La fe significa confianza, certidumbre contra algo que es verdadero, aunque no se vea. Eso es fe. Pero ciertamente, hermanos, todos tenemos una fe natural. Siempre doy este ejemplo. Todos ustedes llegaron y se sentaron. Ninguno se puso a ver si la silla le faltaba una pata. Vinieron y se sentaron. Les aseguro, mis hermanos, que si ustedes se sentaban y se caía, se rompía la silla, les aseguro que la próxima vez que vengan van a ver bien cómo está la silla antes de sentarse. ¿Por qué? Porque ya se cayeron. Pero ¿por qué no se fijaron, sino simplemente vinieron y se sentaron? Porque han puesto la confianza natural de que esa silla lo va a soportar. Bueno, la fe tiene algunas aristas que podemos nosotros entender. Hay clases de fe. La Escritura nos muestra que hay una fe intelectual o una fe histórica, que se podría decir. Y esto quiere decir que se comprende la verdad intelectualmente, como el resultado de una educación, de una formación cristiana. Muchas personas creen en Jesucristo porque les enseñaron desde chiquito que Jesucristo es el Hijo de Dios. Puede ser que fueron a la escuela dominical, a la escuela bíblica, les compraron Biblias desde chico, o quizás siendo grande le empezaron a enseñar. Entonces hay una fe intelectual o una fe histórica, pero no es una fe salvífica. Hay muchos padres que creen que sus hijos, por ser hijos de los padres creyentes, son todos salvos. Y nadie es salvo si no se encuentran con Jesús. Por eso es que muchos dicen, no, ahí dice la Biblia, yo y mi casa seremos salvos. Sí, está bien, eso es muy lindo lo que se dice, pero la salvación no es grupal, la salvación es personal. Y debemos entender, mis hermanos, de que todo lo que proviene del Señor como un regalo del Espíritu Santo es para nuestro bien. Pero nosotros nacemos con una fe natural. Esa fe se la conoce como una fe intelectual o una fe histórica. Fíjense en lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 26. Este es el caso que Jesús resalta de que se va a dar. Porque, ¿qué pasó? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Por qué? Porque escucha la palabra, porque tiene una fe y una creencia intelectual, acepta lo que dice, pero no la vive, no la practica. ¿Se entiende? Yo sé que todos los que están acá saben que la Biblia dice claramente que no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todos saben en algún momento. Pero una cosa es creer lo que la Biblia dice y otra cosa es aplicar lo que la Biblia dice. Ese es un ejemplo de la fe intelectual o la fe histórica. Hechos 26, versículo 27. Hechos 26. Dice el versículo 27. Pablo le pregunta al rey Agripa, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dijo Pablo. Ahora, el rey Agripa seguramente creía en lo que le decía, pero no tuvo una fe salvífica, porque mire lo que dice el rey. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Saben cuántas personas creen en lo que se predica, en lo que se le enseñan? Pueden tener libros de devocionales, libros de estudios bíblicos, pueden estar suscritos a enseñanzas por internet y se emocionan y dicen, amén, qué lindo, qué bárbaro, cómo me gusta todo esto. ¿Pero qué están aplicando? Una fe intelectual, una fe
que abraza naturalmente algo que le gusta, pero no pueden vivir con una vida transformada. La Biblia también nos enseña de una fe milagrosa. Esta fe milagrosa es la fe de hacer o lograr milagros, y puede que muchas personas hayan sido salvadas de sus enfermedades, pero no de sus almas. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos que vinieron a Jesús a rogarle que los sane? Y Jesús le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote, porque por la ley, cuando alguien padecía la enfermedad de la lepra, que es una enfermedad degenerativa en su carne, se va pudriendo, tiene que cubrirse y estar fuera de la ciudad, abandonar su casa, su familia, su trabajo y vivir en un lugar desierto. Y si por alguna necesidad tenía que llegar para pedir comida o algo así, tenía que decir soy inmundo o soy impuro para que la gente pueda estar de lejos y no contaminarse. Pero si alguno por algún motivo se sanaba de la lepra, tenía que cumplir un cierto ritual de presentarse al sacerdote durante 7 días para ser examinado y para ver realmente que estaba sano. Y entonces el sacerdote restituía a ese hombre al hogar diciendo, bueno, estás sano. Cuando estos 10 leprosos vinieron a Jesús, le vinieron a pedir que los sane. ¿Qué están usando allí? Fe. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús sanaba. Habrá escuchado, habrán visto de que Jesús hacía milagros por todo lugar. Y vinieron a pedirle a Jesús que nos sane. Y Jesús le dice, vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Qué le está diciendo Jesús? Mientras ustedes vayan, van a ser sanados. Eso era fe. Porque ellos se dieron vuelta diciendo, si vamos a mostrar al sacerdote, quiere decir que vamos a estar sanos. Y dice que ellos fueron. Y mientras iban, los 10 se sanaron. Pero uno solo, y que no era del pueblo de Dios, vino a dar gracias y a glorificar a Dios, a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿pero no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Cómo sabía que fueron sanados? Porque Él es el Señor y Él es el que los sanó. ¿Y qué les dijo? ¿Dónde están los otros 9? Y al que volvió le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y los otros usaron una fe milagrosa. Pero los otros 9 se fueron sanitos al infierno. Sin lepra. Pero ¿saben, mis hermanos? Este tema es muy recurrente en este siglo XXI. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque hoy en día muchos dicen, vamos a hacer una campaña evangelística. ¿Y en qué consiste? No en predicar el evangelio, sino en demostraciones de milagros. Y muchas personas vienen a las campañas evangelísticas porque le dicen, traigan a sus enfermos. Vengan y vean la maravilla de Dios. Vengan a ser sanados. Entonces se llenan los estadios de gente que le hacen estirar los pies, que le emploman las muelas, que tienen costillas nuevas, que se le crea el arco de los pies. Y yo no estoy dudando ni estoy diciendo que eso no sea. Creo en el poder de Dios, hasta para resucitar muertos. Pero ¿saben, mis hermanos? No es ninguna garantía de salvación, porque no es una fe que salva. Probablemente algunos de los que están aquí han experimentado la providencia de la sanidad de parte de Dios. Yo mismo experimenté en mi espalda en un tiempo. Mi esposa es un milagro de Dios, mi hijo Josué es un milagro de Dios. Estaban los dos desahuciados a la muerte cuando estaba por nacer Josué. Y aquí está mi esposa y está Josué. O sea, creo en la providencia de Dios. No estoy diciendo que no suceda. Es más, si nosotros le pedimos al Señor, claro que Él es fiel para hacerlo. Pero esa fe que la Biblia nos muestra no es una fe salvífica.
Hay una fe intelectual y hay una fe milagrosa que sirve para recibir milagros. Por eso, mis hermanos, déjenme decirles esto. La legalidad que hay en el nombre de Jesús hace que incluso se sanen enfermos que van al Gauchito Gil, a San Expedito y a cualquiera. ¿Saben por qué? Porque es una fe que busca milagros, pero no reconocen salvación. Ahora, ¿hay milagros mentirosos de parte de Satanás? Claro que sí, la Biblia misma lo dice. Moisés tira la vara y se convierte en culebra, y Faraón dice, ¡bah! Llamó a sus 2 hechiceros, Janés y Jambres, y tiró, y también se hicieron culebras, para mostrar de que Satanás también hace lo mismo. Por eso, mis hermanos, es que los milagros utilizados a través de la fe milagrosa no salvan a nadie. ¿Vamos bien? Pero también está la fe transitoria. Hay personas que tienen fe transitoria. Esos que hoy están y mañana no están. ¿Por qué estuvieron? Por una fe transitoria. Claramente, Lucas capítulo 8, versículo 13 ilustra este ejemplo. Lucas 8:13 dice que los que cayeron sobre la piedra son los que, habiendo oído, recibieron la palabra ¿cómo? Con gozo, mis hermanos. Recibieron la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Que dice allí, creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Usaron fe? Claro. Porque si creen, están usando una fe. Pero no es una fe que salva. Ahora, ¿puede comprender por qué esto, aplicado a las iglesias actualmente, nos da la claridad de entender por qué hay tanta gente que vienen y después no están? O vienen por motivos errados, vienen para que sanen a los enfermos y nada más. ¿Cuántas personas vienen porque quieren que el Señor haga un milagro? Yo sé que los hermanos que tienen muchos años ya se van a enojar conmigo, pero siempre doy el ejemplo más claro. Cuando a un niño le gusta el pan con dulce de leche, ¿vio qué hacen? Le cortamos la rebanada del pan y le ponemos el dulce de leche y le damos al niño. ¿Qué hace el niño? Se come el dulce de leche y te estira el pan. Y volvés otra vez a ponerle el dulce de leche. ¿Y qué hace el niño? Se vuelve a comer el dulce de leche y te estira el pan. Y la tercera vez le decís, nene, come el pan. No solo el dulce de leche. Es un ejemplo tonto, pero creo que ilustra bastante de que la gente busca el dulce de leche, no el pan de vida. La gente viene a buscar los milagros y viene a buscar las dádivas, la bendición, la prosperidad, pero no buscan a Cristo. No quieren tomar su cruz. Obviamente que estas cosas están revelando el corazón de esa persona. Por eso es que cuando hablamos de regeneración no es algo que todo el mundo va a ser transformado, no. Es eficaz la aplicación a aquellos a quienes el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo, por quienes Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar la deuda de los pecados de aquellos que el Padre escogió antes de la fundación del mundo, y que el Espíritu Santo va a aplicar eficazmente la salvación en aquellos que el Padre escogió antes de la fundación del mundo y Cristo pagó por sus pecados en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo a estos los llama eficazmente y son transformados. Porque ¿qué hacen esto? Estos reciben una fe salvífica. La fe que Pablo dice en Efesios capítulo 2, esta fe no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios. Efesios capítulo 2, dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, el propósito de esta fe es salvarnos. Por eso dice el versículo 8,
porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino un don de Dios. Leamos y analicemos ese texto rápidamente. No somos salvos por fe. Lo dice claramente la palabra. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. El medio, el que nos conduce a esta salvación es la fe. Pero somos salvos por gracia. Dice, por gracia sois salvos. Por medio, el medio es la fe. Y esto no de vosotros, no es algo que nosotros, no es una fe natural que yo puedo usar para creer, porque la fe natural de los seres creados es la fe que los demonios tienen sobre Dios y tiemblan, pero no se salvan. No es una fe intelectual para decir, sí, creo en la palabra, realmente creo en el Evangelio, creo en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero es una fe intelectual. Otros tienen una fe milagrosa, solamente lo que Dios ofrece. Pero la fe salvífica comienza en la verdad del Evangelio, como se revela en las Escrituras, lo que Dios quiere mostrar. Por eso los aspectos de la fe que hemos visto ahora son el aspecto intelectual. Esto es que implica el reconocimiento claro y positivo de la verdad del Evangelio en la persona de Jesucristo, porque lo entiende o lo cree, pero no lo salva. El ejemplo más claro está en Mateo capítulo 7, cuando dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y muchos me dirán aquel día, Señor, si en tu nombre predicamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos maravillas. Y Jesús le dirá, no los conozco. Lo que Jesús está diciendo no es, no los conozco de la ignorancia de no saber quiénes son, sino que está aplicado directamente a la soberanía del Padre desde el acto electivo de la eternidad. Porque a los que antes conoció, quiere decir la expresión de amor, a estos los predestinó. El aspecto de la fe que viene del Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a ser transformados. Voy a concluir en lo que me resta. Lástima que dejó de llover, si no seguía hasta las 12 de la noche, porque no se van a ir lloviendo así. Pero vamos a meditar en un momento en un ejemplo muy claro. Y les invito a que vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Pablo en Éfeso. Dice así, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a cierto que discípulos. Les dijo Pablo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Curioso esto, ¿no? No hay duda que Pablo, un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, se encontró con
discípulos. Nosotros podemos decir o reducir a muy simple la palabra discípulos, pero para que la Biblia diga que eran discípulos es porque eran creyentes, es porque eran seguidores. Ahora, no dice que eran discípulos de Juan, porque Lucas, el escritor de Hechos, si hubiese querido aclarar, ya que tomó el trabajo de indagar minuciosamente para escribir con todos los detalles a Teófilo, él podría haber puesto que eran discípulos de Juan, pero simplemente dice que eran discípulos. Y discípulos es ser seguidores. Así que no hay duda de que ellos eran creyentes. Pero ¿qué le pasaba? Tenían una fe intelectual, tenían una fe que los llevaba a seguir, pero aún no habían sido regenerados. Fíjense en ustedes, como para tener en cuenta que si esta palabra es viva y la podemos aplicar hoy, ¿cuántas personas dicen que son salvos, pero aún no fueron bautizados en el Espíritu Santo? ¿Qué dijo el pastor? Tranquilo, porque esa es otra ensalada que hacen, ¿no? Porque ¿qué es ser bautizados con el Espíritu Santo? Porque claramente el mundo carismático dice que ser bautizado del Espíritu Santo es una segunda gracia que se da para que hables en otras lenguas y hagas cosas que dice acá, profetizan y hablan en lenguas. Pero en realidad la palabra bautismo es sumergidos, es introducidos, es unidos, es nacidos de nuevo. Todos nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu Santo cuando hemos creído en Cristo Jesús. Ahora fíjense ustedes, Pablo, viajando por las regiones, llega a Éfeso y se encuentra con un grupo de discípulos. ¿Cómo se siente usted cuando se encuentra con hermanos de otra iglesia, en otra provincia, en otro país? ¿Cómo se siente usted que dice, son cristianos? ¿Son cristianos? Y ahí nomás nos tiramos el cuello nosotros, ¿no? Somos más. Y lo abrazamos, decimos, qué lindo, nosotros también somos cristianos. Y ahí nomás le decimos, ¿cuál es tu domicilio? ¿Por qué no venía a mi casa a tomar unos mates? ¿Sí? Pablo no. Pablo discernió. Porque si usted se encuentra con un familiar o alguna persona, qué sé yo, hagan de cuenta que se van de vacaciones a la playa. Y tomando mate bajo una sombrilla, la gente que se sienta al lado empiezan a hablar y dice, perdón, ¿ustedes son cristianos? Sí, nosotros somos cristianos. ¡Ah, qué lindo! Nos sentimos que estamos en familia y ya decimos esta noche que vamos a comer un asado juntos y ya mire, somos... Pare un poco. ¿Usted le diría a esa persona que acaba de conocer, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? No le diríamos nunca, ¿no es cierto? Nunca le haríamos tal pregunta. Ahora, ¿por qué Pablo no dijo, qué bueno, en Éfeso hay cristianos, qué lindo? ¿Qué iglesia vamos a hacer aquí? Discernió. Y no hay duda que cuando alguien todavía no está regenerado, se nota. Por más que muestre deseo y ganas. Pablo le dijo a estos discípulos, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Qué pregunta, contundente, ¿no? No hay alternativa. Y ni siquiera fueron a otro tipo de pregunta. ¿Ustedes saben lo que pasó en Pentecostés, en el aposento alto? ¿No le preguntó eso? ¿Ustedes escucharon lo que Pedro predicó el día de Pentecostés en Jerusalén? Tampoco le preguntó eso. ¿Qué le pregunta? Si recibieron el Espíritu Santo. Qué discernimiento, ¿no? Qué importante es entender que Jesús dijo esto, no todo el que dice Señor, Señor es salvo. No todos. Pero Pablo sabía que estos eran creyentes. Pero le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dicen, qué sinceridad, ¿no? Qué respuesta. Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Inmediatamente la pregunta es, ¿y en qué bautismo fuiste bautizados?
Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Serán que ellos fueron algunos que fueron bautizados en Jordán con Juan? Es probable. O a lo mejor algunos de los discípulos de Juan, después que murió, y ellos seguían bautizando. Pues, ¿se acuerdan que había medio una rivalidad entre los que estaban con Jesús y los que estaban con Juan? ¿Será que algunos de ellos fueron bautizados? Lo importante es aquí que ellos creyeron en un evangelio muy importante, el de Juan. ¿Qué dijo Pablo? Ese es importante porque Juan predicaba el arrepentimiento. Pero ese evangelio se terminó cuando vino el cumplimiento. ¿Cuál? Cristo. Entonces ya no hay que predicar el arrepentimiento. Sí hay que predicar el arrepentimiento. Pero hay que llevarlo ¿a quién? A Cristo. ¿Se entiende lo que estoy transmitiendo? Cuando ellos, dice, escucharon hablar a Pablo, versículo 4, Pablo le dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que el pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús, en Jesucristo, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Tampoco vamos a darle lugar a que hay que bautizar únicamente en el nombre de Jesús. No, estoy diciendo de que ellos se identificaron ahora con el Evangelio de Jesucristo. Cuando antes los discípulos se querían enrolar a un maestro, por ejemplo, nosotros queremos estudiar diseño gráfico. Buscamos el instituto, vamos, nos presentamos, nos inscribimos, pagamos las cuotas, nos dan el carnet o la credencial de que nosotros somos alumnos de ese instituto, ¿sí o no? Así es la forma que hacemos. Antes no había inscripción, no había nada de esto, sino que cuando alguien se identificaba con un líder, con un maestro, por lo que decía, ¿qué hacían? Se bautizaban para ser discípulos, o sea, seguidores de ese mensaje. ¿Se entiende esto? Cuando Jesús aparece en el Jordán, Juan estaba predicando y lo ve venir, dice, he aquí el Cordero de Dios, y lo ve que entra al agua, le dice Juan, pero Señor, yo tengo que ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, y él le dice, deja que se cumplan las Escrituras. Jesús no se sumergió porque era un pecador y tenía que arrepentirse. ¿Por qué entró al Jordán? Si lo que predicaba Juan era el arrepentimiento. ¿Por qué Jesús entró al Jordán? Porque Jesús estaba identificando con la palabra, con el mensaje que estaba predicando Juan. Porque ¿qué es lo que comenzó a predicar Jesús apenas comenzó su ministerio? Marcos capítulo 1, 14 y 15. Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos ha llegado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento está, pero ahora aparece el Evangelio del reino de los cielos. Entonces ellos fueron bautizados, ¿por qué? Porque ahora creían en el Evangelio de Jesucristo. No tenían que seguir esperando un Mesías, sino que ahora creen que Jesús es el Mesías, cosa que otros judíos hasta el día de hoy no lo creen. Por esa razón es que cuando ellos fueron bautizados, dice que Pablo les impuso las manos y pasó algo. Dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Hablaban en lenguas, profetizaban. Queridos hermanos, estas son las evidencias de la transformación genuina del Espíritu Santo. ¿Qué cosa? ¿Hablar en lenguas y profetizar? No. Porque según la Escritura dice que el Espíritu Santo da a quien quiere y como quiere, según la operación que necesite. Y no se olviden que la iglesia temprana necesitaba propagar el Evangelio en todos los idiomas que había. Y anunciar proféticamente es anunciar el mensaje de salvación. Pero ¿saben, mis hermanos? El don o la gracia que hemos recibido por la fe salvífica es el testimonio del Espíritu Santo. Cuando una persona verdaderamente ha sido convertida, transformada, tiene seguridad de su salvación. Tiene seguridad de su salvación. Porque la salvación no es mía, es de Dios. Segundo, tiene deseo de crecer.
crece. Y si crece, fructifica. Y si fructifica, lo hace para la gloria de Dios. Esa persona que ha sido transformada ama la palabra, se deleita en la palabra y acepta la palabra. Por eso, mis amados hermanos, es diferente la fe aplicada en los escogidos, que es una fe que viene de regalo de parte del Señor, que la fe natural es de aquellos que pueden ser intelectual, que puede ser una fe milagrosa o una fe temporal. Por esa razón es que nosotros entendemos que Dios nos manda a que podamos nosotros creer en el Evangelio que el Señor Jesucristo ha predicado. Entonces, estas afirmaciones claras que estamos diciendo, ya estoy terminando, nos llevan a pensar en esto. Si hay alguien que dice, yo congrego hace un tiempo, o congrego hace años, pero no me animaba a decir que yo no siento nada, porque puede pasar. No siento como otras personas dicen que siente. Y yo me pregunto, ¿es por sentimientos las cosas o es por convicción las cosas? La convicción que tiene que tener una persona es que ha sido salvada por Cristo y que el Espíritu Santo mora en usted. Pero ¿saben? Una de las cosas que dijo Jesús es, si ustedes que son padres malos saben dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial os dará? ¿Qué cosa? El Espíritu Santo, si se lo pide. ¿Así dice la Biblia? Sí. Pídale al Padre Celestial, al Padre amoroso, dame tu Espíritu Santo. Si es que todavía no fue regenerado. Y el Padre te lo dará. No sé si trae paz, pero realmente es hermoso el plan de salvación. Como vuelvo a decir, hay tantas cosas para hablar, pero hoy vamos a concluir con estas 3 etapas de la salvación. Espero que haya sido de ayuda y de bendición y de edificación para la iglesia. Oramos. Te damos gracias, Padre Celestial, por tanto amor. Gracias porque podemos a través de tu Espíritu Santo comprender las Escrituras cuando nos alumbra nuestros entendimientos. Y qué maravilloso es comprender este plan, tu plan de salvación. Oh Señor, somos conscientes que no lo merecemos, pero así, Señor, lo has querido tú. Y nosotros te glorificamos y te adoramos por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias por todas las bendiciones y todos los favores que recibimos abundantemente de ti. Y aún te damos gracias por las cosas que no recibimos, puesto que no las necesitamos conforme a tu voluntad. Porque toda nuestra satisfacción y nuestra plenitud está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. Bendice a los que van a ofrendar con alegría y con libertad y sencillez de corazón. Y bendice, Señor, el regreso a sus hogares. Guárdalos, cuídalos de cualquier peligro, de cualquier ultraje en esta noche de tormentas. Te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.